vamos a darle continuidad a lo que estábamos viendo dentro de lo que es lo que estábamos viendo sobre diseño editorial. Entonces vamos a empezar con la definición de diagramación. ¿Qué dice? Diagramación es el oficio de diseño editorial que se encarga de organizar en espacios, contenidos, escritos, visuales y en algunos casos multimedia, en medios impresos y electrónicos como publicaciones editoriales. La diagramación es la organización de los contenidos dentro de una página y su fin es buscar una estética agradable para que podamos nosotros o el lector pueda encontrar de forma rápida y que sea muy agradable la lectura al momento de estar leyendo o algún libro o algún documento impreso que podamos realizar. Esto relacionado a diagramación. Cuando hablamos de maquetación, hablamos de cómo nosotros, cuáles son las herramientas que nosotros vamos a disponer como diseñadores gráficos para poder organizar el contenido dentro de nuestro diseño o nuestro boceto que estamos realizando. Entonces, les dejo un ejemplo de cómo es la diagramación. Nosotros como diseñadores gráficos, cuando nosotros vamos a realizar un diseño, siempre realizamos lo que es un boceto previo a nuestro diseño final. Siempre hacemos dibujos en nuestro cuaderno, siempre hacemos o apuntamos la lluvia de ideas que nosotros vamos a manejar para poder realizar nuestro diseño. Esto de diagramación y maquetación es lo mismo, pero nos estamos enfocando a lo que es el diseño editorial. Dentro del diseño editorial nosotros podemos crear varios elementos, como lo son los libros, las revistas, el brochure. El brochure es como un catálogo, pero si se dan cuenta en la primera pieza que encontramos ahí, que tiene varias páginas que se abren para diferentes lados, ese es un brochure, es como presentar nuestro catálogo de diferentes formas. El catálogo que es que conocimos ya sea de productos, ¿sí? El fanzine. El fanzine es como una publicación periódica que se hace un tiraje bajo y se trata sobre temas culturales y no solamente culturales, sino que aquí abarcamos lo que es música, arte, puede ser los cómics, por eso el ejemplo que les pongo ahí, que es un tiraje pequeño, pero que habla de de algún tema cultural. También dentro de las piezas que tenemos son los reportes, el diseño editorial web, el portafolio, que ustedes ya saben cómo es que nosotros tenemos que realizar un portafolio, manuales de uso, manuales de instrucciones y periódico. Entonces, para nosotros poder realizar nuestra diagramación, nuestra maquetación, tenemos que tener en cuenta varios elementos que nos van a servir para poder realizar nuestra composición. Por ejemplo, la retícula. Y ustedes lo vieron el año pasado, todo lo relacionado a las retículas. ¿Se recuerdan que nosotros creamos nuestras retículas en nuestras hojas de papel, donde ya sea cuadradas, ya sea rectangulares, ya sea circulares? Ahorita vamos a volver a retomar lo que son las retículas, pero la vamos a ver de diferente forma, no tanto con un orden en específico, sino que ya las podemos modificar y ya podemos ver cómo modificar más lo que es la retícula. Entonces, para recordarles un poco sobre la definición de retícula, dice: determina las divisiones internas de la página, la forma en que los elementos funcionan dentro de un formato. Ok, y vamos con el formato. El formato nos va a ayudar a definir qué tamaño va a ser nuestra revista, ¿va? Por ejemplo, tenemos la carta del oficio, el doble carta, el tamaño póster, la media carta. Va a ser la proporción que nosotros vamos a utilizar para nuestro diseño editorial. La composición.
Cuando hablamos de composición, nos referimos a cómo nosotros vamos a ubicar nuestros elementos dentro de nuestro formato, dentro de nuestra retícula, ¿sí? En, en diseño gráfico nosotros siempre hacemos composición, vamos a ubicar siempre dónde vamos a colocar el logo, dónde vamos a colocar la información de ubicación, de calendario, dónde vamos a colocar las fechas, dónde vamos a colocar. Todo eso se refiere a composición y pues la descripción la tenemos ahí, posición, ubicación exacta de los elementos y su relación dentro de la página. Y pues ya hablamos propiamente de lo que es la diagramación o maquetación, cuando nos referimos a la forma de composición de los elementos del contenido editorial. Es la distribución proporcional de los espacios de un texto, ¿sí? Ya estamos hablando no tanto de imagen, sino del texto, de cómo debe ir colocado. Dice, la forma en que se distribuye una composición añade valor y fuerza al texto, aportándole un sentimiento y actitud determinado. Nosotros siempre manejamos con los sentimientos y cuando hablamos de libros es un poco complicado el poder transmitir todo eso que nosotros queremos porque tenemos más texto que imágenes, a excepción si estamos hablando de cuentos infantiles. Pero influye lo que dice en la parte de abajo, influye sobre el modo que se lee o se ve o percibe dicho texto. Entonces, nosotros con el diseño editorial tenemos que transmitir lo que queremos que la persona o el que está leyendo quiera sentir a través de la composición que nosotros vamos a realizar. Entonces, vamos a hablar acerca de la distribución o diagramación basada en retículas. ¿Sí? Entonces, la retícula es un conjunto determinado de relaciones basadas en la alineación que actúan como guías para la distribución de elementos. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tuvimos la clase de retículas y de módulos, las líneas eran como líneas para saber en dónde nosotros íbamos a colocar nuestros elementos. Si íbamos a colocar un dibujo ya sea en la orilla o si realmente nosotros estábamos enfocados en el centro, ¿sí? Entonces, las retículas son como unas guías que nos van a servir para poder diagramar y para poder ubicar nuestros elementos dentro de nuestra hoja de trabajo. Igual, la retícula se forma por diferentes líneas que se cruzan y generan zonas donde situar imágenes, textos, gráficos, etc. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se utilizan las retículas. Si se dan cuenta, pueden ser totalmente cuadrados. Podemos agrupar las retículas, los módulos, perdón. Podemos agruparlos y lograr solamente una retícula y manejar los tres espacios de abajo. Va a depender de nosotros cómo es que queramos organizar nuestros elementos y nuestro texto dentro de la hoja de trabajo. Podemos jugar mucho con la retícula y que nos va a ayudar a hacer la guía de lo que nosotros podemos hacer. Es en la primera imagen y si se dan cuenta, en la segunda imagen tenemos otros tipos de retícula que ya, si se dan cuenta, en la parte de abajo ya manejamos espacios más divididos y más específicos que nos dan otro diseño diferente cuando ya lo vamos a plasmar en el diseño editorial. Entonces sí hay que tener en cuenta, saquen su cuaderno del año pasado y vuelvan a ver lo de las retículas, ya que ustedes tienen varias formas ahí para que nos pueda ayudar a poder trabajar lo que es el diseño editorial. Igual aquí un ejemplo ya aplicado a las retículas. Ya tenemos pues las líneas guías, que son los módulos, y ya vamos viendo cómo organizar cada uno de los espacios, cómo utilizar el texto, dónde colocar el texto, qué columnas vamos a utilizar. Pero esto ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, los elementos de la retícula no son iguales a los que trabajábamos en el año pasado en
cuando empezamos a cortar, sino que ya son otros, ya que estamos hablando de algo mejor, por decirlo así, y algo diferente que se tiene que trabajar de diferentes formas. A esto es que le tienen que poner ustedes mucha atención, porque cuando hablamos de diseño editorial, esto va a ser lo principal que nosotros tenemos que ver al momento de estar realizando nuestra composición, nuestra diagramación. Cuando hablamos de las columnas, que son la parte rosada, no sé si ven mi mouse, dice, son alineaciones verticales que contienen tipos e imágenes. El ancho y el número de columnas de una página o de una pantalla depende del contenido. Las columnas es una agrupación de módulos. Los módulos son los cuadritos que están ahí, creo que ustedes ya saben ese significado. Pero son alineaciones verticales que nos van a ayudar a ubicar nuestro texto. Podemos tener columnas de varias clases, por ejemplo, en revistas. Yo he visto que se manejan 3 columnas. Por ejemplo, en prensa libre he visto que manejan ya sea 4 o 6 columnas, pero va a depender del contenido que nosotros tengamos en nuestra hoja de trabajo. Los módulos, bueno, dice ahí divisiones individuales separadas por un espacio consistente. El módulo se repite, son unidades espaciales que se repiten en la página que generan las columnas y las filas. Luego tenemos los márgenes, que ya al ratito nos vamos a enfocar un poco más a lo de los márgenes. Y pues los márgenes nos van a definir el espacio donde nosotros vamos a trabajar, el borde en blanco que necesitamos dejar para que el diseño se mire bien. ¿Sí? Luego tenemos las zonas espaciales. Las zonas espaciales, igual, va a ser un grupo de módulos que vamos a unir para colocar información importante o colocar lo que son imágenes, ¿sí? Normalmente necesitamos un espacio más grande y no un pequeño espacio como el tamaño del módulo, sino que necesitamos agrupar varios para colocar una imagen o incluso colocar un espacio de publicidad. Las líneas de flujo nos van a ayudar a dividir y a saber cómo vamos a organizar nuestros elementos. Son como las guías que el lector va a tener para poder tener una lectura eficiente y que pueda funcionar y que no se fatigue o que no encuentre luego dónde va colocado el texto. Y los marcadores, que nos ayudan a ubicar la página. Ahí colocamos los pies de páginas o el número de la página en que nosotros estamos trabajando, o incluso podemos colocar alguna referencia en la parte de abajo sobre qué tema estamos hablando, o si tenemos un libro, podemos colocar, por ejemplo, que está dividido en capítulos, el nombre del capítulo y el número de la página en la que estamos trabajando. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Igual aquí les dejo un ejemplo de cómo podría funcionar todo lo de las retículas. Si se dan cuenta, aquí no tenemos columnas, en la primera no tenemos columnas, sino que tenemos solamente un mismo espacio de texto y pues ya utilizamos solamente una página como zona espacial que nos va a ayudar a colocar una imagen, ¿sí? Igual podemos colocar solamente imágenes. Igual aquí, en la parte de aquí, la primera es una revista y si se dan cuenta dividimos en la primera está dividida en 2 columnas y un espacio, una zona espacial donde tenemos una imagen y en la parte de abajo ya dividimos la página en 3 columnas. Igual dejar el espacio para información importante o algunos datos curiosos, igual los espacios para las imágenes. Y en la parte derecha tenemos una página de un periódico donde, si se dan cuenta, ya trabajamos con 5 columnas, que igual va a depender del tamaño de nuestra página y el texto que nosotros tengamos dentro de o el texto que nosotros vayamos a manejar. Igual con el respectivo espacio para los títulos y las imágenes.
Igual pie de página, lo que ya vimos en la clase anterior, que lo que va abajo de la imagen, cómo va la imagen, las referencias. ¿Sí? Igual aquí, recuerden de que no tiene que ser todo tan lineal de, sí, todo tiene que ser columnas, todo tiene que ser rectangular. Recuerden de que el diseño gráfico se trata de poder experimentar y de poder crear nuevas cosas para el diseño editorial. Entonces, si se dan cuenta, aquí manejamos mucho lo que son cuadrados, aparte de que el folleto es cuadrado, la retícula la hicieron literalmente cuadrado y que se mira muy llamativo. Bueno, a mí me llama mucho la atención y pudieron organizar bien cada uno de los espacios con los que se está trabajando. Y así como tenemos retículas cuadradas, tenemos retículas de que no tienen como que no son literalmente cuadradas, sino que nosotros la podemos adaptar a cosas o líneas diferentes. Por ejemplo, en esta, ¿verdad? No tenemos como que una línea específica o unas guías específicas, sino que trabajamos en guías en diferentes posiciones, pero que pueden funcionar al momento de crear una portada, por ejemplo, se me olvidó el nombre. Bueno, dejémoslo en portada, donde podamos colocar elementos, por ejemplo, este si no estoy mal trata de ciencia o de matemática, algo así, pero si se dan cuenta cómo es de que funciona a pesar de que no tenemos unas guías literalmente cuadradas que puedan funcionar. Ahora, y vamos a hablar un poco más de los márgenes, que es que le pongan un poquito de atención a esto, porque igual relacionado a esto va a ir su tarea. Los márgenes nos van a ayudar a delimitar dónde vamos a colocar nuestro texto, dónde lo vamos a ubicar, qué distancia va a haber entre columna, qué distancia va a haber entre texto, ¿sí? Entonces, dice, los márgenes evitan que partes del texto se pierdan en el momento de cortar papel. Tenemos a veces ese error de que dejamos las imágenes así pegaditas a la orilla y al momento de cortar papel o de nosotros estar cortando nuestro, ya sea nuestro sticker, nuestra hoja, nuestro afiche, a veces se nos va un pedacito, se nos va una letra o por ejemplo no se imprime bien y se corta parte del texto, para eso nos va a ayudar los márgenes, para que al momento de cortar no perdamos ni texto ni imagen de nuestro diseño. Dice, dejar una superficie sin texto para la manipulación de la página, lo que les decía. Evitar que la encuadernación obstruya la lectura. Por ejemplo, cuando nosotros a veces tenemos que encuadernar nuestros trabajos, de hecho ustedes acaban de hacer un trabajo de seminario, hay que dar el espacio necesario, del lado necesario, para que no, igual en la parte de arriba, para que no nos corte texto y para que todo se lea bien y se pueda ver bien. Y columnas medianil, perdón, columnas medianil, sangrado, margen. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Las columnas tienen que tener cierta cantidad de caracteres o cierta cantidad de letras en cada línea. Por ejemplo, es recomendable que una línea tenga un mínimo de 34 caracteres, como óptimo 45 y como máximo 68 para bajos lectores. Eso significa que en cada línea tenemos que tener esa cantidad de letras para que la lectura sea agradable y no canse, ¿sí? El medianil. El medianil va a ser la distancia que nosotros vamos a tener entre columnas, ¿sí? Normalmente este se ubica o tiene un tamaño de 4 milímetros, ¿sí? Les voy a poner una imagen para que se puedan ubicar mejor.
Y el sangrado es el área de seguridad que nos va a servir para establecer nuestros cortes. Si se dan cuenta, en Photoshop y en Illustrator, al momento de nosotros crear una nueva hoja de trabajo, hay una opción que dice sangrado. Y normalmente si le damos, si lo modificamos, al momento de crear nuestra hoja de trabajo en Photoshop o en Illustrator, tenemos nuestra hoja de trabajo y tenemos afuera una línea roja. Ese es el sangrado. Eso nos va a ayudar a que al momento de nosotros imprimir, ese va a ser el espacio seguro donde la persona que vaya a imprimir o hacer nuestra impresión pueda cortar la hoja sin que podamos perder texto o imagen o parte del diseño que nosotros realizamos. La medida establecida para el sangrado es lo habitual de 2 a 3 milímetros. ¿Sí? Pero vayan apuntando las medidas de cada uno. Y luego tenemos lo que son los márgenes. Los márgenes es el espacio entre el borde de la página y el texto. Siempre es bueno dejar márgenes en todos nuestros diseños, incluso si no es diseño editorial. Y por defecto, los márgenes miden 2.5 centímetros en el borde inferior y superior. Y 3 centímetros en los bordes del lado derecho y del lado izquierdo. Pero si vamos a manejar otros tipos de diseño, pues ya podemos dejar un mismo margen para todo. Podemos dejar 2.5 centímetros en todos los márgenes, pero va a depender del diseño que nosotros vayamos a hacer. Estas medidas les van a servir porque su tarea va a ser relacionada a las medidas del diseño editorial. Entonces, la tarea va a ser la siguiente. Vamos a hacer la diagramación de 3 páginas, como si ya estuviéramos realizando nuestro diseño editorial. Por ejemplo, el ejemplo que yo les pongo aquí es de que tengo una retícula que es forma de un rombo. Y en la parte en la parte derecha, si se dan cuenta, voy a ir marcando con marcadores o lapiceros de diferente color mis márgenes, mis medidas, mis columnas. Por ejemplo, el color celeste yo lo tengo como márgenes, los márgenes, y si se dan cuenta tengo un solo tamaño de margen. El color amarillo lo tengo para imágenes, ¿sí? El color azul lo tengo para título. El color verde lo tengo para texto. Igual el triángulo verde es texto. O puedo colocar en el color morado, que igual es imagen. ¿Por qué el cuadro azul tiene X y el círculo tiene una X en toda la imagen? Cuando hablamos de hacer diseño editorial o diagramación y maquetación de nuestras páginas, vamos a representar el texto y la imagen de 2 formas. Cuando vamos a colocar texto, ponemos muchas X, así como la tenemos en la parte de arriba, en el cuadro azul. Colocamos muchas X y eso significa que ahí vamos a colocar texto. Si vamos a colocar imágenes, colocamos una X en todo el espacio que nosotros vamos a utilizar para colocar la imagen. Por ejemplo, tengo mi imagen, como miran ahí en el círculo, tengo el círculo y tengo marcado con una X todo el círculo. Si tuviera el triángulo, marcara en el triángulo en una X en todo el triángulo para mostrar de que ahí nos toca utilizar imágenes. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Me van a hacer la diagramación en hojas de papel bond. La tarea ya está asignada en el GES, donde ustedes van a tomar su regla, van a tomar sus retículas y van a poder medir y van a venir y medir qué tamaño es el margen, qué margen les van a dejar. Recuerden que la medida es 2.5 centímetros
luego y lo pintamos con un color X. Luego voy a colocar mis imágenes con un color amarillo, igual, hago la X en toda la imagen y en donde vaya a colocar mi imagen. Si voy a colocar columnas, voy a definir cuántas columnas voy a utilizar, si voy a utilizar 2, si solo voy a utilizar 3. Y hay que medir la medida y hay que medir el espacio que va a tener cada columna, que el espacio es de 4 milímetros. Luego voy a también ubicar dónde voy a poner mi texto, dónde voy a poner mis imágenes y hacer lo que les digo. Si voy a colocar texto, colocarles X en la parte de adentro, un montón de X. Y si voy a colocar imagen, colocarle solamente una imagen en todo el espacio donde voy a utilizar mi imagen. Igual regreso aquí para que puedan copiar las medidas. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Dudas? ¿No? Cero más. ¿No? Ok. Entonces seguimos. Igual aquí les doy otros ejemplos de cómo poder, perdón, de cómo poder trabajar la tarea. Igual hacemos la retícula donde vamos a colocar nuestras columnas, la línea de flujo, la zona espacial, los marcadores, ¿sí? Y esto es lo que tienen que hacer ustedes en la imagen del lado izquierdo. Van a colocar la retícula donde van a colocar sus columnas, el texto, me van a marcar los márgenes y dónde van a ir las imágenes. No quiero que me coloquen texto, solamente quiero que hagan la maquetación de cómo va a quedar nuestra página. Tienen que hacer 3. Igual la tarea ya está asignada en el aula virtual. Y les traigo aquí unos ejemplos de cómo es de que lo podemos hacer. Recuerden de que es muy importante cuando hablamos de diseño los espacios en blancos, el espacio negativo que le dicen, ya que nos va a servir a que nuestra composición tenga este aire de que nosotros estamos ubicando bien los elementos, de que sí hay espacio y de que sí se supo colocar bien los elementos. Si se dan cuenta aquí, manejamos 2 columnas y una imagen que abarca parte de la segunda página. ¿Sí? Igual aquí, no es necesario llenar toda la imagen o toda la página de texto. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí manejamos cuadros en diferentes posiciones con texto que nos ayudan pues a guiarnos de lo que estamos haciendo. Ahí tienen un orden, recuerden la jerarquía, ya sea título, imagen, subtítulo, texto, y ya jerárquicamente lo vamos colocando. Igual aquí lo que les hablaba, aquí tenemos 2 columnas, aquí también manejamos 2 columnas. Igual, si estamos hablando de libros que van a ser para niños, recuerden de que tenemos que tener el espacio y de que tiene que ser llamativo, que no tenemos que llenar las hojas de texto, ya que nuestro público no es como que muy experto, como que no está acostumbrado a leer tanto. Y si se dan cuenta, manejamos solamente una columna, poco texto y mucha imagen. Cuando hablamos de diseño infantil o diseño editorial infantil, tenemos que tener en cuenta de que tiene que ser muy llamativo para la persona que está leyendo u obteniendo nuestro libro. Igual aquí podemos ser así muy cuadrados. Esto es ya algo muy corporativo, ¿sí? Igual pueden ser para manuales que son como que muy rectos, muy lineales. Y así como también podemos tener un diseño de que no sea lineal, de que sea llamativo, de que tenga líneas verticales, líneas que nos ayuden y que tengan mucho movimiento, si se dan cuenta. No tenemos
el diseño de forma recta, horizontal, vertical, sino que ya manejamos diagonales que nos ayudan a hacer más dinámica lo que es el diseño. Si se dan cuenta, llama mucho la atención, aparte de que el diseño es muy llamativo, ¿sí? Entonces, en parte de diseño editorial, ver eso. No sé si hay alguna duda al respecto de este tema. ¿No? Ok. Esto es en tecnología vocacional. Ahora vamos a seguir en práctica de taller. Vamos a hablar de la fotografía conceptual. Yo les dejé algunos comentarios en el aula virtual sobre la última tarea que me presentaron. Eh, si entraron al aula virtual van a ver los comentarios que yo les hice relacionados a sus imágenes para que podamos ir viendo eso, ir mejorando relacionado a las fotografías que estamos haciendo. Sé que es difícil porque no tenemos el contacto y no es lo mismo que yo les enseñe en físico cómo utilizar la cámara, cómo hacer la fotografía, a, a estar viéndola así, pero creo que hemos estado han manejado muy buena fotografía. Igual les he dejado unos comentarios de cómo poder mejorarla y qué poder hacer o qué elementos utilizar de la fotografía. Igual vayan a ver el aula virtual, les he estado subiendo los comentarios. Y hoy vamos a ver fotografía conceptual. Y me decía Monse, es que tiene concepto, y sí, sí tiene concepto, pero también tiene un motivo de ser y algo que nos va a ayudar a poder realizar de mejor forma nuestra fotografía. Entonces, cuando hablamos de fotografía conceptual, es aquella que pretende, con una imagen, transmitir una idea, generalmente abstracta. Es cierto que vamos a tener un concepto, pero tratamos de retratar lo que no es común, por decirlo así. Sí, tratar lo que no es común, es darle otro punto de vista a nuestra fotografía, a lo que nosotros queremos representar. Eh, y existen varias formas de aplicar la fotografía conceptual. Una de esas es la fotografía publicitaria, que no solamente pretende mostrar un producto, un objeto, sino que intenta asociar ese producto a un mensaje o una idea. La publicidad tiene un gran aliado, la publicidad tiene un gran aliado con la fotografía conceptual y lo aprovecha al máximo. Y les doy ejemplos de dos imágenes. Si se dan cuenta, es una mostaza granada, ¿sí? Muy curioso la adaptación que hicieron ahí. Y si se dan cuenta, y en la parte del lado derecho, en la de Heineken, están haciendo como que si en la parte de atrás viniera alguien como que tipo un asesino a abrir la cerveza. Es como que parte del concepto que se tiene y la idea o el mensaje que quieren dar a conocer relacionado a fotografía publicitaria. Luego tenemos la fotografía que trata sobre denuncia social. Cuando hablamos de fotografía conceptual, está muy ligada a, bueno, se trata de retratar la sociedad. Es como un reclamo a lo que está sucediendo. Es como dice, es una protesta a lo que estamos realizando. Y les doy un ejemplo aquí sobre esa fotografía. Tiene un concepto que es relacionado a la basura y cómo las personas ignoran el hecho de que lo tienen ahí a la par y que se acostumbran a vivir con todo eso. Es denuncia y tiene un concepto. Igual esa.
¿Qué podemos retratar con la mirada de la persona? ¿Qué podemos retratar con cómo abraza el niño a su mamá? Tiene un concepto. Pues esa. Cómo es de que los niños... siento que fue actuada, pero si se dan cuenta, no, porque los dos niños que están en la parte de arriba están profundamente dormidos y retratan lo cruel que es la sociedad al momento de poder aceptar todo eso. Entonces, les digo, tiene un concepto y es como una tipo de denuncia, tipo protesta que se hace con la fotografía. ¿Sí? Y les voy a poner el ejemplo de un fotógrafo que se llama Bárbaros Caían, no sé si así se pronuncia, que obtuvo en el 2016 el primer premio a fotografía en la categoría de conceptual, y su trabajo y ¿sí? La obra con la que ganó se llamaba Retratos Móviles, donde se centra en el tema de los refugiados que huyeron de Siria hacia Turquía. Y se puede observar la foto de la persona en donde está refugiada y dentro de su silueta la ciudad de donde huyeron. Eso sí, la fotografía conceptual también tiene mucho lo que es postproducción, que nosotros la podemos editar pues ya la podemos editar. Y si se dan cuenta es un poco de ese trabajo. Lo que les decía, la silueta de la persona en el lugar donde está refugiada y dentro de la persona o la silueta de la persona o en sí la persona en general, habla sobre de dónde viene la persona. Si se dan cuenta son imágenes interesantes y muy fuertes, se podría decir. Por ejemplo, la de en medio, donde hay una casa donde literalmente está destruida. El niño, que en la parte de atrás tiene una ciudad destruida. Y pues aquí la mamá con el niño que tiene que es como que si estuviera en una pared, pero la pared está con un agujero de alguna bala. Entonces sí es un concepto bien fuerte, pero lo supo manejar y gracias a eso pudo obtener el primer lugar en fotografía conceptual. ¿Cómo vamos a realizar la fotografía conceptual? Hay que seguir ciertos pasos para nosotros poder realizar lo que es fotografía conceptual. Lo primero es buscar una idea o un concepto. Tenemos que definir qué es lo que nosotros queremos transmitir, qué mensaje o qué idea o qué queremos transmitirle a todas esas personas al momento que vean las fotografías. Desde ahí puede ser lo que se te ocurra, desde muerte hasta libertad, pasando por crisis económica o familiar, todo vale. La fotografía es un medio para transmitir el mensaje del artista. Como diseñadores gráficos siempre vamos a transmitir muchos mensajes y nuestro punto es siempre llevar un mensaje hacia un público específico. Igual se hace con la fotografía, llevar un mensaje a un público específico, pero tratando de transmitirlo y representando solamente con una imagen. No es de que tengamos varios elementos, no es que tengamos texto, no es que tengamos una infografía, no es que tengamos muchos elementos, sino que lo vamos a transmitir a través de solamente una imagen. Y ahorita se adapta mucho esto de la fotografía conceptual a todo lo que estamos pasando. Dice, pasando por crisis económicas o familia, o incluso el hecho de que ahorita todos estamos pasando relacionados al coronavirus, cómo es de que lo estamos pasando dentro de clase, dentro de casa. Incluso eso lo podemos adaptar a un concepto o una idea. El 2 es elegir el mensaje. Es cierto de que estamos pasando por una crisis, pero ¿qué mensaje queremos llevarle? Voy a enfocarme a esto del coronavirus. ¿Qué mensaje queremos llevarle a las personas que vean nuestras fotos? ¿Un mensaje positivo? ¿Un mensaje negativo? ¿Un mensaje de aliento que nos pueda ayudar a seguir adelante? Un mensaje de que ya está todo mal y de que ya no podemos hacer nada. ¿Qué mensaje queremos que nosotros las personas perciban al momento de nosotros, al momento de los espectadores, pues poder ver nuestra imagen?
Dice, un buen consejo es siempre mantenerlo, perdón, creo que lo escribí mal, pero un consejo es menos es más. Recuerden de que es clave mucho y lo vemos en muchas partes donde menos es más. La idea es poner a pensar al espectador, pero que también se entienda el mensaje que nosotros estamos tratando de enviar. El número 3, definir público. Igual que en diseño gráfico tenemos que definir a qué personas va a llegar nuestra imagen. No podemos hacer la misma imagen para un niño como para una persona ya adulta. Tenemos que ver cómo vamos a definir qué audiencia queremos que vea nuestra imagen. Luego, visualizar la imagen. A veces pasa de que tenemos una idea y luego decimos, yo había pensado eso, o se les fue la idea de que, ya no me acuerdo cómo lo quería hacer. Es muy importante, igual que en todos lados, ya sea hacer un boceto o escribir lo que nosotros queremos que vaya, qué elementos quieren que vaya en nuestra imagen. O les doy un consejo ahí que dice grabar una nota de voz cuando se tenga la idea. O sea, lo que, por ejemplo, si yo quisiera retratar lo que soñé, ya que fue algo muy extraño, pero que podría funcionar. Entonces, lo primero que hago es venir y escribir qué fue lo que pasó o grabar una nota de voz, mandársela a alguien, ¿va? O crear un chat donde los hayan bloqueado y mandar una nota de voz para recordar sobre la idea que nosotros tenemos en mente y que no la podamos olvidar. Incluso pueden imaginar distintas escenas. Por ejemplo, si ya tenemos una imagen de lo que queremos hacer, pero sentimos que puede funcionar, incluso escribir las escenas y describir dónde podemos realizar nuestras imágenes. Igual quédate con la que más te guste, la que veas más clara o la que te resulte más cómoda de ejecutar. Y por último, la producción y ejecución. Cuando ya tenemos la idea de la imagen, tenemos que colocar los elementos, la iluminación, el escenario, todo lo que necesitemos para lograr la fotografía. ¿Se recuerdan la práctica que hicimos en el colegio cuando colocamos el fondo negro y colocamos nuestras bebidas e intentamos salpicar el agua con la fruta o con lo que teníamos? Ahí estábamos preparando nuestro escenario, ¿sí? Colocamos los elementos, ubicamos lo que íbamos a necesitar y pues realizamos la fotografía, ¿sí? La diferencia ahí de que estábamos haciendo una fotografía donde capturábamos movimiento. A diferencia de esto, es de que al realizar la fotografía conceptual, estamos haciendo arte abstracto, ¿sí? Con las imágenes. Y pues ya, si ustedes desean, hay dos opciones: dejar la fotografía como la tomamos y realmente capturamos lo que nosotros queríamos, o hacer postproducción, donde ya realizamos mejoras, quitamos elementos que no queríamos, ponemos un color diferente y que vaya acorde a lo que nosotros estamos haciendo. Va a depender de qué es lo que ustedes quieran transmitir o lo que ustedes quieran expresar con las imágenes que vamos a realizar. Y les dejo otros dos fotógrafos. Chema Amados es un español, considerado uno de los grandes referentes internacionales de la fotografía conceptual. Ha tenido premios ha obtenido el Premio Nacional de la Fotografía y el Premio Higashikawa, y pues sus fotos han sido expuestas en museos en todo el mundo, ¿va? Si se dan cuenta, es muy, muy interesante lo que trata de representar. Si le ponen atención a la fotografía, es muy interesante el mensaje que quiere dar a conocer, ¿sí? Por ejemplo, este del fósforo es muy, muy interesante, ¿no? Como que trata de representarlo como que si fuera un medidor de temperatura. Y también tengo a Jordi Laroche, creo que así se pronuncia, que en lo particular me gustó mucho su técnica. Igual hay un montón de fotógrafos que pueden investigar.
Igual, español, fotógrafo y poeta. Combina objetos cotidianos, ¿sí? Y los modifica ligeramente para darles otro significado. Su obra se basa en dos series, blanco y negro. Por ejemplo, la que tenemos ahí, si se dan cuenta cómo es de que trata de representar como si la luna estuviera colgada. Por ejemplo, en negro, que esta se llama el duelo, que es de su serie de negro. Y aparte tenemos su serie en blanco. Esta se llama esfumar. El contraste también de palabras que utiliza. Y tenemos esa que se llama hola. Muy interesante, la verdad. Entonces sería bueno que buscaran, o igual si pueden buscar más fotógrafos conceptuales, no estaría. Luego, vamos a hablar de fotografía de bodegón. Cuando hablamos de fotografía de bodegón, hablamos de colocar elementos. Se dice mucho que la fotografía de bodegón es tener elementos muertos o naturaleza muerta en un espacio donde nosotros podamos realizar composición. Y la frase que dice ahí, la fotografía de bodegón es un excelente ejercicio para dominar la iluminación y la composición. Entonces, la fotografía de bodegón es de naturaleza muerta, es lo que les decía. Es un género de la fotografía que se representa los temas inanimados, generalmente un pequeño grupo de objetos. Uno de los mayores referentes o de las personas que inspiraron a hacer bodegón o fotografía de bodegón, perdón, son pintores como Vicente Van Gogh, Cézanne, Caravaggio, Picasso, Dalí, Zurbarán, que sus pinturas son bodegones y pues dejaron una gran herencia para poder nosotros mirar atrás y admirar cómo es de que las personas representaban sus elementos a través del bodegón que realizaban en sus pinturas. Entonces, hay un ejemplo de cómo poder realizar fotografía de bodegón. Igual hay postproducción, si se dan cuenta en la primera del vino, cómo se logra que el vino se vaya para arriba, ¿no? Eso es postproducción, pero igual estamos haciendo una composición y un bodegón. Igual la fruta aquí, cómo es de que se colocan los elementos, cómo es de que tenemos las texturas para que vayan acorde a lo que estamos viendo. Ese es trabajo que hicieron sus compañeros del año pasado, los de sexto del año pasado. Si se dan cuenta, en la primera sí utilizamos un fondo negro y utilizaron los elementos que nosotros tenemos en nuestra casa, ellos lo hicieron en su casa. Entonces, si se dan cuenta cómo lo colocaron y ya realizaron la fotografía. Igual en la de la derecha, cómo es de que, pues en una mesa, ¿sí? Colocan en un plato las naranjas y el banano, cómo colocaron la Nutella, es de ver cómo colocar los elementos para lograr una buena composición y un buen bodegón de fotografía. Igual ellos realizaron estas fotografías, fue una práctica que nosotros realizamos de bodegón de café. Ellos llevaron sus elementos y ya ellos tomaron la foto, ellos pensaron cómo hacer la fotografía, qué elementos utilizar y cómo poder colocar cada uno de los elementos, ¿sí? Estas son de las del año pasado. Si se dan cuenta en la parte derecha todavía se miran los granos de café. Igual el reflejo que da el vaso donde está la vela es muy interesante. Igual la cuchara con el café en polvo es muy interesante. Igual les digo, tenemos que utilizar elementos que tenemos en nuestra casa, ya que ahorita no podemos salir de nuestra casa, pues ellos llevaron lo que tenían en casa y pues ya lo aplicamos así como lo que estamos viendo, ¿no?
Miren eso, que es otra perspectiva de la primera que vimos, con otro tipo de luz, ¿sí? Y si se dan cuenta, en el reflejo de la tetera nos miramos varios, ¿no? Igual, esto se puede arreglar en postproducción, quitar a todas esas personas o el reflejo que se mira ahí para que pues, no se mire mal la fotografía. Igual les digo, con elementos sencillos podemos realizar una buena fotografía y no es necesario que tengamos luces así profesionales. Recuerdan que la vez pasada utilizamos las lucecitas que llevó Monsel, yo utilicé la luz de mi teléfono, utilizamos una lámpara que creo que Sofía llevó que tenía colores, entonces utilizar lo que tenemos en nuestra casa. Y quería llegar a esta fotografía, porque parte de la fotografía de bodegón está la fotografía, bueno, la fotografía de bodegón es parte de la fotografía publicitaria. Y si se dan cuenta ahí, estamos retratando de cómo es que el humo sale del café, cuando en realidad adentro no había café, sino que solamente había un papel quemándose. Y tomamos la fotografía en el momento preciso para poder lograr ese efecto de que hay café caliente ahí. Y a eso es lo que quiero llegar ahorita. Así como podemos realizar fotografía conceptual, fotografía bodegón, podemos realizar fotografía publicitaria, pero no todas las fotografías son reales. Y quiero que vean este video. Entonces, si se dan cuenta, a nosotros realizar fotografía o las fotografías que vemos, muchos decimos, pero no es real. Y es cierto, por ejemplo, en las hamburguesas utilizan la carne cruda, ya que tiene más volumen, y solamente ya sea que la pintan o la queman para que se vea, por ejemplo, agarro un palito de hierro, lo quemo y trato de plasmarlo en la carne para que se vea como que si estuviera en parrilla y pues igual, si se dan cuenta los palillos, cómo es que funcionan, de que hacen que la hamburguesa se vea más grande, eso es lo que hace la publicidad en la fotografía. Es cierto que también se necesita postproducción, por ejemplo, si se ve el palito, pues borrar el palito que nosotros utilizamos o la almohadilla que utilizamos, pero es parte
de la magia que hace la fotografía y de la magia que hace la publicidad. O sea, el tomate no está cocido, la lechuga está así fresca. Por ejemplo, cuando hablamos de bebidas, la bebida ni siquiera está fría, solamente es una bebida y le rocían agua para que se vea que está fresca o que está recién fría. Quería hacer el experimento en clase, pero lamentablemente no se pudo. Pero si ustedes quieren tener la textura de hielo, lo que pueden hacer es jalar un pañal y mojarlo. Se escucha extraño, pero sí funciona. Lo he hecho varias veces. Jalar un pañal, mojarlo, exprimirlo un poco para que no esté así tan pesado y que no se sienta mucho el agua, que no escurra el agua. Abrirlo y lo que está adentro va a formar como si fuera hielo. Entonces ustedes pueden colocar su espacio, colocan lo del pañal, colocan por ejemplo una botella de Coca-Cola y se viera como que si estuvieran en mucho hielo. Igual no es hielo porque ya ni siquiera se derrite, ni siquiera vamos a tener residuos de mucha agua que pueda absorber o que podamos manchar. E incluso esto lo podemos pegar en la botella y simular de que está pues con hielo la botella. Entonces, hay muchas formas, si quieren pueden buscar también en internet cómo poder realizar esa fotografía. Y hay que tener también en cuenta muchos elementos al momento de hacer la fotografía, ¿verdad? Los objetos que vamos a utilizar, ya sea fotografía conceptual o no. El fondo, recuerden de que podemos tener un fondo liso de algún color, ya sea blanco y negro, pero por ejemplo, si tenemos en nuestra casa y vamos a, por ejemplo, voy a regresar un poquito, lo del vino, ¿sí? Si se dan cuenta, es un color donde podemos utilizar también madera, que nos puede ayudar y va mucho al contexto de lo que estamos viendo relacionado al vino. Igual con la fruta podemos colocar madera de fondo o nosotros adaptar nuestro espacio, pero va a depender de lo que nosotros queramos transmitir en nuestra fotografía. Y les dejo ahí cómo es de perdón, los objetos de tener en cuenta es los objetos que vamos a utilizar, el fondo que vamos a tener y la composición, o sea, cómo es de que vamos a colocar nuestros elementos y obviamente la iluminación. Es cierto que estamos en casa, pero podemos lograr varias formas de realizar la iluminación. Y una de las tareas que les tengo, y ya es lo último, es de que me tienen que realizar una foto de bodegón. Ustedes eligen el tema, ustedes eligen cuál va a ser, qué producto va a ser o si lo van a hacer así como tengo este que es conceptual, ¿sí? ¿Qué elementos vamos a utilizar? Por ejemplo este, que de un huevo sale una fresa, ¿sí? Por ejemplo este igual, que de un huevo sale como jabón, como espuma de jabón. O este, ¿verdad? Que nuestra caja segura es una lata, ¿sí? O esta, que es muy curiosa cómo manejar los dos elementos. O incluso esta, ¿sí? Que igual tiene mucha postproducción. Pero ustedes van a elegir eso, elegir qué tipo de bodegón van a realizar y qué tipo de concepto va a tener, ¿sí? Recuerden de que siempre nos vamos a enfocar a fotografía publicitaria. Y aparte, me van a hacer una sesión de fotografía conceptual. Ustedes van a agarrar su tema, qué es lo que quieren transmitir, el mensaje que van a transmitir a las personas.
y pues ya lo van a trabajar. Me van a enviar de esta sesión 4 fotos, o sea, pueden ser fotografías diferentes, pero que tengan un significado en común que transmita algo en específico. Yo sé que muchos no tienen cámara, no es necesario. Con la cámara de su teléfono podemos lograr muchas cosas. Yo he logrado muchas cosas con la cámara de mi celular, incluso he subido muy buenas fotografías que a mí me han gustado y pues ya con un poco de edición creo que podría funcionar mejor. Entonces, esa es la tarea en práctica de taller. Me van a hacer una mini sesión de fotos, de fotografía conceptual. Tiene que tener mensaje, tiene que tener un proceso de lluvia de ideas, como lo que acabamos de ver aquí, que cómo poder crear la fotografía conceptual. Y el bodegón publicitario. En total son 5 fotografías. Ustedes deciden si enviarme más fotografías o no. El tema es libre, ustedes pueden elegir el tema que quieran. Recuerden mucho jugar con las texturas, con los fondos, con la luz, para poder lograr algo mejor. Y pues la tarea de tecnología vocacional, donde vamos a hablar de las diagramaciones, lo que les decía, 3 hojas de papel bond con las medidas, diferentes colores para poder diferenciar cada uno de los elementos que estamos trabajando. Y vayan pensando porque vamos a crear un fanzine, o sea, un tipo folleto cultural de 6 páginas. Vayan pensando en qué tema o qué elementos pueden tomar en cuenta para crear su fanzine cultural. Entonces, eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Los escucho. ¿No? Bueno, si no hay ninguna tarea, eso es todo. Este, gracias por conectarse a la clase, nos seguimos viendo. Recuerden que las tareas ya están asignadas en el aula virtual para que empiecen a hacerla. No, bueno, no están tan difíciles de hacer. Creo que ya aquí va a manejar mucho lo que es su creatividad y su imaginación para poder crear las fotografías y lo que vamos a realizar. Entonces, si no hay ninguna duda, eso es todo y terminamos por la clase de hoy. Manténganse en casa, cuídense mucho y espero que esto termine pronto para poder vernos dentro de poco. Entonces, un gusto verlos, saludarlos y espero estén bien.